Algún antigripal, profe, tenés que tomarte. Tengo demasiado lío. Y hay épocas que todo sale bien y hay épocas que sale medio. Bueno, Sí. tiene que venir la buena racha nuevamente. Hay épocas y épocas. Es una época muy complicada, todo para atrás. ¿Qué va a hacer? Ahora van a ver cuando ejerzan la profesión. Ya nos va a tocar, en algún momento. En algún momento nos tocará. Sí, ahí los quiero ver, se van a acordar de mí. En fin. Bueno, escuchen, hoy vamos a dar fianza, ¿sí? Espero que me escuchen bien. Si no me dicen, pero antes de dar clase, lo que necesito es pasarle algunas parroquiales. Las parroquiales son, primero, mañana, quienes vayan a la o las audiencias, Paula me pide, por favor, que estén 8:15 para la visita guiada. Parece que van a un museo, y más o menos. Yo quiero los museos, claro. Escuchen, 8:15 en el hall de ingresos por Balcarce. Entiendo que la primera audiencia es 8:30 y la segunda 9:30. No estoy segura de eso. Lo que sí me pidieron Paula y la profesora Tavares, que está a las 14 y que va mañana, que estén 8:15 para la visita guiada y ir todos juntos, porque si no están todos juntos, no se puede, o sea, como que no pueden ir desperdigados, tienen que ir en grupo. ¿Está? Eso por un lado. Por otro lado, hay una cuestión próxima, inminente, que hay que organizar. Esto inminente que hay que organizar es que necesitamos que cada rol para la competencia, que va a ser el jueves 21, que es cuando cerraríamos el curso regular, cada rol elija quién va a ser o quiénes van a ser los expositores, ¿sí? Es decir, tanto la actora como la hermandad, como los jueces, quiénes van a ser los expositores de cada rol por esta comisión. ¿Por qué esto? Porque decidimos con los profesores aunar la competencia integrando cada rol con las dos comisiones, es decir, no vamos a reciclar la competencia, vamos a integrar la mañana con la noche en cada rol y va a haber expositores del grupo del mediodía, tarde temprano y del grupo de la noche. Con lo cual necesitamos saber urgente, primero, quiénes van a exponer de cada grupo, luego necesito convocarlos para que se pongan de acuerdo en cómo van a exponer, es decir, qué orden, en el sentido de qué argumentos y demás. Y luego necesito que piensen, yo no sé si todos los que están acá trabajan, a qué hora se desocupan, cuál sería primero el horario tentativo como para que todos puedan ir, ¿sí? Y la otra es que está mi duda, si hay alguno de ustedes que no está en la ciudad y el 21 tiene que venir. Porque no sé, yo supongo que Rafael está en San Nicolás, pero no sé el resto. Capaz que Yo tengo un tema que trabajo en Villa Constitución y salgo a la 1 del mediodía. O sea, para mí es imposible llegar a las 2 de la tarde. No, por eso no va a ser a las 2. No va a ser a las 2. Tendríamos que consensuar un horario de media tarde. Sí, si es otro horario yo no tengo problema en asistir, pero a las 2 no me da, digamos, es imposible, es humanamente imposible llegar. No sé, pero escuchen, no, es que esa no es mi idea, Sofía. Yo ya le aclaré a los chicos hoy, a los de las 2, que no va a ser el horario de las 2. Perdón, profe, yo podía a las 2. A las 3 puedo llegar a poder, pero yo ya después me vuelvo, yo también vivo lejos,
una vez que me vuelvo para, tengo mis hijos y no, o sea, tampoco me puedo ir toda la tarde. A las 2 que salgo de trabajar, que era el plan original, perfecto, me quedo hasta las 3, 4 en el centro y después pego la vuelta. Lo que pasa es que el horario de las 2, ojo, no lo desecho, pero escuchen, el tema es que 2, nosotros 3 de la tarde. suponemos que, claro, a las 2, 3 nos estaríamos, sería óptimo, y nos estaríamos desocupando tipo 6. El tema es que ponerle aproximado. No sé si todos pueden esa hora. Sobre todo A ver, ustedes. yo juntando con un poco con el horario de Florencia, a las 3 no tendría problema. Quizás 2:30, 3, yo estaría como para también, digamos, no es que yo impongo un horario a las 4 de la tarde, pero juntando más o menos con lo que dice Flor, 2:30, 3:30, yo no tendría problema y llegaría bien. Pero a las 2, como nos había dicho Paula, para mí es imposible. De hecho, yo le iba a mandar un mail y le iba a explicar que yo no iba a poder asistir. No, tal cual. Por eso hoy, la reunión que tuvimos con los profesores por la mañana, la idea era tener sobre todo en cuenta ustedes, que la mayoría o generalmente cuando uno cursa de noche es porque tiene otras obligaciones. Entonces la idea era ver más o menos en qué horario ustedes se podían desocupar para poder coordinar un horario. ¿Me explico? Todos podrían a las 3 Sí, a las 3, profe, a mí me parece óptimo. y el resto, Florencia también, Sofía, vos podrías llegar a las 3. Sí, yo para las 3 estaría, no habría ningún problema. Y el Yo a resto, las 3 también. ¿cuántos tengo? Y el resto, Yo también, Sí, yo sí, también no tengo podría. problema. Yo Yo por también. No tengo problema alguno. Si coordinamos todos para las 3, yo veo de buscar la manera. Tengo 2 cosas que tengo que cerrar. No sé, Primero, mis compañeros que están en el grupo, la verdad no sé qué dicen, pero bueno. no hay alguno. Ay, vos, Cecilia, perdón. Escuchen, Sí. no hay ninguno del grupo. Sí. No. Sí, yo dije que podía. Yo también, sí. Bien. ¿Y vos, Cecilia, qué pasa? si a mí, claro, yo tengo los días, porque creo que cada jueves. El jueves tengo 2 cosas. Yo generalmente viajo a Buenos Aires y salimos a las 3, 4 de la tarde. O sea, cuando cierra ya tema abajo. Primero eso me pasa. O sea, que hasta llegar acá se me va a complicar. Pero bueno, yo iba a congeniar eso. El tema es que también ahora se me está interponiendo con un parcial que sale de sociología y ya se me está complicando todo. O sea, que tengo que coordinar. Igualmente Flor puede a las 3, que es de mi equipo, pero bueno, la idea era poder participar. O sea, yo lo tengo que estar definiendo entre esta semana y principio de la otra el horario y ver si me puedo adaptar a algún horario. Pero se me había complicado bastante en estos días, porque yo le había dicho a los chicos que iba a participar a las 2, me acomodaba. Sí. Y ahora no te podés acomodar por el parcial. ¿O porque Ahora no me podía acomodar por el parcial, o sea, que me va a pasar eso. Ese es uno de los temas. O puedo decir que no viajo a Buenos Aires esa semana, viajo el viernes, pero se me complica con el parcial. Bueno, Cecilia, después, a ver, y el resto a las 15, una lástima, Cecilia. A ver, todavía no está cerrado ese tema, pero vamos a ver si puedo llegar a acomodar, porque la verdad que me interesaba participar. Bueno, si va a estar Flor y alguien del equipo, la verdad que tenía ganas de participar. Bien, bueno, podríamos entonces poner como tentativo el horario de las 15. Sí. ¿Eh? Sí. Perfecto, escuchen. Bueno, escuchen. ¿Vos, Florencia, te acomodás? Sí, profesora, muchas gracias. Hasta las 15:30, digamos, me quedo en el centro y no hay problema. Si Cecilia no puede, no sé, Rafael, si viaja o no. Yo tengo entendido que venía. Ah, bueno. Rafa iba a dejar, creo, ese día, Flor. Me parece que no terminamos nosotros de hablar entre nosotros, pero Sí, iba yo a tengo entendido que sí, y a las 3 para él va a estar perfecto. Ahora le pregunto a ver si está por ahí. Bueno, escuchen, necesito que me definan quién va a ser el expositor, porque los tengo que juntar con los de las 2 de la tarde.
No sé, por ahí a lo mejor sería bueno que nos juntemos por roles. Yo me juntaría con los actores, Paula con los jueces y Julieta, y Martín y Federico con los demandados. Yo los puedo juntar por Zoom de última, se entiende que es mucho más simple, ¿está? Pero necesito que me definan quiénes van a exponer. Me lo define para el jueves, ¿puede ser? Bien, perfecto. Esperen que me anoto porque... Y el jueves yo a ustedes los veo, me definen esto. ¿Estamos? Bien. Y lo de mañana ya se los dije. ¿Listo? Vamos a fianza. Bien. Escuchen. El contrato de fianza se enmarca en el género que constituye los negocios de garantía. Los negocios de garantía realizan una función económico-social de resguardar, respaldar, garantizar, aunque la palabra garantía es un tanto multívoca. Ustedes ven que garantía se llama al respaldo o al refuerzo de un crédito en términos de reforzar o respaldar el cumplimiento o la insolvencia, y garantías también llamamos a uno de los factores de atribución objetivo, entre otras utilidades que el vocablo tiene. En el día de hoy lo estudiamos como una función de garantía y enmarcada, el contrato de fianza, enmarcado negocios de garantía que implican dar un refuerzo al cumplimiento o a la insolvencia. El refuerzo se le otorga al titular de un crédito. En el marco de los negocios de garantía y como una aproximación más que aproximación, podemos distinguir los negocios de garantía que recaen sobre bienes determinados, es decir, que la relación se entablea entre el objeto y el sujeto con la finalidad de resguardo de un crédito. Y ahí estamos en el marco de las garantías reales que ustedes estudian en derechos reales, y que habrán estudiado o estudiarán, como por ejemplo la hipoteca sobre inmueble, la prenda sobre bien muebles registrables, las prendas con registro, la inscripción en el registro de créditos prendarios, aquellas cosas que no son registrables o que tienen que ver con algunos derechos o créditos que a veces en función indirecta se ceden con finalidad de garantía. El contrato de fianza, a diferencia de las garantías reales, se enmarca en las garantías personales. En las garantías personales, quien otorga este respaldo por el cumplimiento o la solvencia, acredita solvencia con su patrimonio, no con un bien particular del mismo. Puede ser con la generalidad de bienes o con un bien en particular, pero el hecho de acreditar solvencia, es decir, que el patrimonio tiene un resguardo, que el patrimonio, da un resguardo al crédito, el hecho de acreditar solvencia con un bien inmueble o una embarcación o un vehículo, por ejemplo, no quiere decir que la garantía personal va a recaer sobre ese bien que tuvo la utilidad de acreditar solvencia en el fiador, sino que el fiador garantiza con su patrimonio la titularidad del crédito y con la generalidad del mismo, sin recaer la misma en ningún bien determinado o específico. El contrato de fianza queda enmarcado en las garantías personales. El fiador acredita que puede eventualmente responder
accesoriamente por el cumplimiento de una obligación principal que garantiza o por la solvencia del deudor. El contrato de fianza y los elementos tipificantes del mismo están regulados a partir del artículo 1574 y 1575. Lo importante es, primero, el contrato de fianza se celebra entre la parte fiadora y el acreedor. Es decir, que ese contrato que se celebra entre el fiador y el acreedor tiene una eficacia accesoria respecto de la relación garantizada. Y mediante él o a través de él, el fiador se obliga accesoriamente a responder por la deuda de otro. En la definición que del primer párrafo del 1574 surge que el contrato de fianza se integra en la relación de fianza, que es una relación contractual más amplia en la que forman parte de manera conexo vinculada la relación garantizada u obligación principal y el contrato de fianza propiamente dicho que accede a ella, garantizándola. Los elementos tipificantes del contrato de fianza son, primero, la accesoriedad o el principio de accesoriedad. Segundo, la subsidiariedad. La accesoriedad o el principio de accesoriedad es típico en el contrato de fianza. La fianza no es una garantía autónoma o abstracta, como por ejemplo habrán o podrán estudiar la garantía a primera demanda. El fiador puede oponer defensas nacidas de su propio contrato e inclusive nacidas de la relación garantizada. La accesoriedad marca diversas implicancias jurídicas. Una, responde al principio de especialidad. ¿Por qué? Porque está determinada o es determinable, dependiendo del objeto de la fianza, la relación que se garantiza o el negocio que se garantiza. Profe, perdón. Como dijo, se enmarca en especialidades jurídicas, ¿y cuál es la que dijo? La accesoriedad, ¿sí? Hace que el contrato de fianza se enmarca en el principio de especialidad de las garantías. Es decir, las garantías. El negocio garantizado se individualiza. ¿Me explico? A diferencia de lo que ocurre en las garantías autónomas o abstractas, en donde la garantía se independiza del negocio o de la obligación o del crédito por el cual nace. Esto tiene que ver, desde el punto de vista jurídico, tiene una consecuencia relevante, que es que la accesoriedad permite al fiador oponer las defensas, oponer obviamente frente al acreedor las defensas nacidas de su propio vínculo, como así también valerse de las que deriven del negocio u obligación principal garantizada. Se puede poner el pago parcial,
se puede oponer la prescripción de la propia acción, de la propia obligación nacida y acción, la prescripción nacida del contrato de fianza propiamente dicho, como también la de la relación garantizada. Puedo poner novación, puedo poner transacción. Eso es por la accesoriedad. Cuando una garantía se independiza del negocio porque garantizó, circula con cierta autonomía, generalmente el fiador o quien garantiza no puede oponer defensas nacidas del vínculo. Eso es lo que pasa en la garantía de primera demanda o en el aval o ciertas garantías abstractas que se separan, se abstraen de la causa fuente por la cual nacen, que es el negocio que se pretendió garantizar. La fianza o el contrato de fianza es típicamente accesorio. El fiador cuenta con las defensas del propio contrato y del garantizado. Además, la relevancia de la accesoriedad tiene que ver con que la posición que asume el fiador tiene el mismo alcance o un menor alcance que la del deudor principal. Es decir, por la accesoriedad, el fiador no puede quedar obligado a más o de modo más gravoso que el deudor principal. En virtud de ello, queda obligado a lo mismo o a menos. El otro elemento tipificante es Ahí está. la subsidiariedad. En la subsidiariedad, el principio referencia a un orden de responsabilidad. Es decir, el fiador es un responsable subsidiario del deudor principal. Solo responde en la medida en que, incumplida la obligación garantizada, el acreedor haya efectivamente pretendido cobrar su crédito del patrimonio del deudor, es decir, el obligado directo al pago, al cumplimiento, es el deudor. Que el fiador va en subsidio de él, es decir, responde si el deudor no lo hace porque los bienes de su patrimonio no alcanzan o no cubren el crédito. Esa es la regla. La regla en el tipo legal del contrato de fianza es la subsidiariedad
lo que también llamamos fianza simple, que es la que el código reglamente en el tipo legal. Bien, hasta ahí vamos. ¿Me escucha? Bien. Listo. ¿Cuáles serían los caracteres que más nos importan de este contrato? Primero, es un contrato unilateral. Al tiempo de la celebración, la parte que queda obligada es la parte fiadora. Asume la obligación de responder accesoriamente frente al acreedor por el crédito garantizado. Desde el punto de vista del sacrificio o ventaja asumida, la doctrina entiende que es un contrato incoloro, en el sentido en que no es ni oneroso ni tampoco es totalmente gratuito. ¿Por qué? El fiador, en caso de responder, cuenta con la acción subrogatoria para colocarse en la posición del acreedor y reembolsarse todo aquello que haya tenido que abonar por la responsabilidad que asumió. Capital, intereses, gastos, costas. Entonces, se dice no es ni gratuito ni oneroso. No es oneroso porque el acreedor no asume contraprestación a favor del fiador, pero tampoco es totalmente gratuito porque el fiador, si tiene que responder, tiene el derecho a subrogarse, reembolsarse y reembolsarse no solo del patrimonio del deudor, sino también de las otras garantías con las que el crédito pueda contar. Perdón, profe, ¿y cómo sería eso, el derecho a reembolsarse? ¿Tiene derecho de ir contra el deudor en caso de que tenga que...? Sí, obvio. Sí. Ah, Es uno de los efectos que se reconocen entre el deudor y el fiador, que no son parte, no están vinculados de modo directo, de ahí que se habla de la relación de fianza, porque el código regula efectos entre sujetos que no están vinculados de modo directo, ¿sí? O la vinculación directa del contrato de fianza es entre el fiador y el acreedor. Y uno de los efectos que regulan luego de efectuar el pago o luego que el fiador tuvo que responder es precisamente la acción subrogatoria, para reembolsar todo lo que haya que tenido que erogar para responder por la garantía. perfecto. Bien, escuchen, lo otro que me importa es que es un contrato, desde el punto de vista de la prueba, con forma requerida, sin sanción de nulidad. La forma requerida es la forma escrita. Y recuerden que quedaba esa forma sin sanción de nulidad sujeta, eventualmente de ser necesario, al principio de convalidación o para que se purgue el vicio de forma a partir de lo que regula el artículo 1018, que estudiamos en forma. Luego también es importante decir, como les decía la vez pasada, para la obra, que la fianza es un contrato de duración. Entonces también resultan aplicables las disposiciones relativas a esta categoría. Del 1011. Bien,
El programa nos pide analizar un supuesto especial que el código regula y que también regulaba el código de Vélez, que es la fianza o el contrato de fianza celebrado para garantizar una obligación principal asumida o a cargo de un incapaz de ejercicio. Es decir, que la nulidad de esa obligación principal sería relativa y enmarcaría en lo que hemos estudiado en ocasión de estudiar capacidad. Y la nulidad del contrato por la incapacidad de hecho y la legitimación activa que ese pedido de nulidad tenía en términos que eran más reducida. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque tanto en el Código de Vélez como en el Código actual se regula una responsabilidad bastante gravosa para el fiador, y en el marco de esa responsabilidad gravosa se excepciona la extinción del contrato de fianza por vía de consecuencia. Es decir, que si la relación garantizada se declara nula por la incapacidad de hecho del deudor, el fiador continúa obligado por el contrato de fianza. Discusión va bien en la doctrina. El punto en común a donde se aunan los criterios es que esta es una solución que de alguna manera el legislador da teniendo en cuenta la finalidad tuitiva del régimen de incapacidad de hecho de la parte contractual y los efectos que ello produce. Ahora bien, para el fiador es una responsabilidad harto gravosa, porque queda como en carácter de fiador, pero como único responsable, ¿me explico? Si se declara la nulidad. ¿Estamos? Bien. Clases de fianza. Profe, una pregunta. Frente a la muerte del causante, ¿cómo es? ¿También lo mismo? ¿Sigue el fiador? Ahí me mataste, frente a la muerte del deudor. No te escucho. Frente a la No sale la voz. No, ya sé, para. Se ve que como que queda mudo. Yo la escucho perfecto. Frente No, a la... ahí sí, a vos te escucho, pero ella no. Es que no puedo más. Frente a la muerte del deudor. Ahí va. Sí, Esto me preguntaste, Norberto. sí. Se muere el deudor. Si 1024. se muere el deudor. 1024. 1024. ¿Qué dice el 1024? Y de paso descansa. Es de sucesores universales. Los efectos del contrato se extienden activa y pasivamente a los sucesores universales, a no ser que las obligaciones que de él nacen sean inherentes a la persona, o que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación, o esté prohibida por una cláusula del contrato o la ley. Es decir, que la posición del deudor principal queda ocupada por los sucesores universales, porque se transmiten los efectos del contrato por causa de muerte en la posición contractual del deudor, y los sucesores responderán con el patrimonio del deudor por las deudas de este. Ok, Si no, gracias. si no alcanza a desinteresarse al acreedor, el acreedor, dependiendo qué tipo de fianza es, pero la regla general que hasta ahora vimos de la fianza simple, deberá
previo a haber discutido los bienes del patrimonio del muerto, ir al patrimonio del fiador por el saldo que quedó impago. ¿Me seguís, Norberto? Sí, profe, sí, sí. Bien, entonces, escuchen. ¿Cuáles son las clases de fianza? Ahí estábamos, ¿cierto? Bien, la fianza puede clasificarse según distintos criterios clasificatorios. Un primer criterio apunta a la fuente. Cuando la fuente es convencional, estamos en el contrato de fianza del 1504 y 1575. Y cuando la fuente es la voluntad unilateral, estamos en la fianza como acto unilateral y esta puede ser la fianza judicial o la legal. Es decir, que la fianza judicial o legal que no tiene naturaleza contractual no responde a toda la lógica de las garantías personales como el contrato de fianza. La fianza por acto unilateral judicial es la que generalmente el fiador manifiesta, presta en el marco de un proceso judicial para acreditar solvencia generalmente en el marco de la traba de una medida precautoria. La fianza judicial es lo que generalmente llamamos contracautela. Se le exige al fiador que va a prestar este recaudo respaldando la traba de la precautoria y los eventuales daños que la misma podría ocasionar, que acredite solvencia con algún bien de su patrimonio y tenga domicilio en el radio del distrito judicial en términos de competencia territorial, en donde tramite ese proceso. La otra clase de fianza por acto unilateral es la fianza legal. Está bien dispuesta por la ley y generalmente se impone cuando se desarrolla determinado tipo de función en las que por estar comprometido bienes y demás es necesario que quien gestiona, administra, garantice la misma.
Esto pasa, por ejemplo, con ciertos actos y funciones de la albacea y también con la fianza legal que constituimos los profesionales liberales cuando sacamos la matrícula para poder ejercer. Otra clase de fianza responde al criterio según el cual se valora bajo qué modalidad se celebró el contrato de fianza. Entonces, desde este punto de vista, la fianza puede ser paritaria o discrecional. Celebrada por adhesión a cláusulas generales y de consumo. Es importante remarcar que tanto la fianza celebrada por adhesión a cláusulas generales como la de consumo, es importante la observancia de la obligación de informar y el cumplimiento del control de incorporación. ¿Para qué? Para garantizar que el fiador tiene pleno conocimiento de los términos y alcances bajo los cuales queda obligado a responder. Otro criterio clasificatorio tiene que ver con la fianza según su objeto. El objeto de la fianza está regulado en los artículos 1577 y 1578. La fianza, de acuerdo al objeto, puede clasificarse en especial o general o ómnibus. En la fianza especial, el fiador garantiza un negocio determinado. Cuyas obligaciones pueden ser actuales o futuras, pero es un negocio en particular. En cambio, en la fianza general u ómnibus, el fiador garantiza plurales negocios y obligaciones nacidas de ellos, una generalidad de negocios cuyas obligaciones pueden ser presentes o también futuras. Por ejemplo, un saldo deudor de tarjeta de crédito. No sé cómo cuántos negocios de adquisición
dentro del límite de la apertura del crédito se va a celebrar. Lo mismo el saldo o la garantía sobre el saldo de cuenta corriente. Son determinables los negocios. Por tal motivo, hay dos cuestiones que el legislador quiso limitar para proteger al fiador. Y así lo hizo en el 1578. En donde una cuestión tiene que ver con que la fianza no puede tener un objeto indeterminado. Para reunir los recaudos de idoneidad, el objeto debe ser determinado o determinable. Entonces, debo por lo menos contar con el carácter de determinable de las obligaciones que pueden nacer en el futuro, si es que al tiempo de la celebración del contrato no están vigentes. La otra cuestión, además de tener que cumplir con los recaudos del objeto, de determinación del objeto, tiene que ver con el límite al alcance de la responsabilidad que asume el fiador. Porque en este caso, esa indeterminación, si no llevaría a que, por la accesoriedad, si no sé como cuántas obligaciones va a asumir el deudor, tampoco sé a como cuánto quedó obligado como fiador. Entonces, en 1578 impone un límite para la admisibilidad de la figura cuando la fianza es ómnibus o es general, y es que se establezca un monto máximo, un valor máximo por el cual el fiador va a quedar obligado. Para que proceda la figura debe fijarse el monto máximo. Y también hay un límite temporal de 5 años, es decir, se establece un plazo de caducidad por la ley de 5 años, plazo máximo de 5 años, lo cual implica que las obligaciones futuras deben surgir antes del vencimiento de ese plazo. Porque si nacen con posterioridad, la fianza está caduca. Es decir, no hay garantía. Mientras está pendiente el plazo de los 5 años y el nacimiento de las obligaciones, el fiador puede retractar la fianza general. Último párrafo del 1578. Si la retracta por medio fehaciente, obviamente debe notificar
esa voluntad extintiva al acreedor. Es decir, que debería cumplimentar con los recaudos del 1078, porque sería una revocación del contrato. ¿Está? Esas es las clases según el objeto, especial o general. Otra clase de fianza es según la responsabilidad y el orden y el alcance que el fiador asume. Una primera clase es la fianza simple, que es la que anteriormente les expliqué, que es la subsidiariedad plena de la responsabilidad o el orden de responsabilidad del fiador, en donde el fiador va a responder siempre y cuando devenida exigible su responsabilidad, porque el deudor incumplió. Es decir, para que el fiador responda, debe darse un recaudo previo, que es el incumplimiento del deudor. Incumplida la obligación principal por el deudor, en la fianza simple, el acreedor debe requerir el cumplimiento y, en caso de no obtenerlo, primero cobrarse del patrimonio del deudor y luego, subsidiariamente o en segundo orden, dirigirse al fiador para satisfacer la integridad de su crédito. Perdón. La otra, esta es la que está regulada, pero existen otras clases de fianza según el orden de responsabilidad o según la responsabilidad asumida por el fiador. La otra clase es la fianza solidaria. Artículo 1590. El fiador solidario no es un deudor solidario. Es decir, que a la fianza solidaria se le aplican las normas del contrato de fianza. Porque el fiador es fiador y es tercero respecto de la obligación principal garantizada, o tercero vinculado, o parte vinculada, pero no es deudor principal. La fianza es solidaria cuando la subsidiariedad está atenuada, está morigerada,
¿Por qué? Porque el acreedor en la fianza solidaria, para poder reclamar la responsabilidad del fiador, simplemente tiene que interpelar o requerir el cumplimiento al deudor, solo intimarlo. Con ese acto ya agota su carga y puede cobrarse directamente del patrimonio del fiador. Es decir, que el fiador en la fianza solidaria no cuenta con los beneficios de excusión y división. De hecho, la fianza es solidaria cuando la ley lo dispone, cuando las partes la pactan como solidaria, o cuando el fiador renuncia al beneficio de excusión o de división. Esto lo voy a explicar en los efectos. Por último, la otra clasificación de la fianza. La otra clasificación de la fianza, según la responsabilidad, es la figura del principal pagador. (1591). Es la figura del principal pagador, que tuvo mucha divergencia en vigencia del Código de Vélez. La discusión es si quien se obliga como principal pagador lo hace como fiador o como codeudor solidarios. ¿Se entendió? Como fiador o como codeudor solidario. Si yo entiendo que fiador se le aplican las normas de la fianza y si tiene que responder, reembolsa por la totalidad de lo que haya tenido que pagar. En cambio, si yo sostengo que es codeudor solidario, coloco al principal pagador en la posición de deudor principal, al lado del deudor garantizado, y le aplico las normas de los codeudores solidarios, y por ende ese principal pagador, si tiene que pagar la totalidad de la deuda, solo va a poder reembolsar por una parte y no por el todo, porque él, por el principio de contribución, al ser codeudor solidario, reembolsa todo menos su cuota parte. El Código Civil Comercial de la Nación
figura del principal pagador es un codeudor, es decir, que toma partido expreso por considerar que el principal pagador es un codeudor y no un fiador. Dicho esto, deberemos entonces tener especial atención en que quien se constituye como principal pagador haya sido debidamente informado de la posición que asume, porque en muchos contratos las personas se constituyen en principales pagadores creyendo que son fiadores. Y las consecuencias jurídicas son muy distintas y son obviamente más gravosas cuando es un codeudor. En la figura del principal pagador sí aplico el régimen de las obligaciones solidarias entre el principal pagador y el deudor principal. No lo hago en la fianza solidaria, en donde la fianza se clasifica como solidaria porque el fiador no cuenta con el beneficio de exclusión ni con el de división. ¿Está hasta ahí? Es como una maratón. Profe, disculpe, ¿qué sería más o menos el beneficio de exclusión? Tengo una idea. Ahora lo digo. Ya. ¿Listo? Bien. Efectos. Como les decía al comienzo, el código regula la relación de fianza y reconoce y regula los efectos entre las partes, fiador y acreedor, pero también los efectos entre quienes no son parte, es decir, entre el deudor y el fiador. Por eso se habla de relación de fianza. En los efectos entre las partes del contrato de fianza, es decir, entre fiador y acreedor, el 1587 concordante los regula y habla de las defensas que el fiador puede oponer al acreedor. Obviamente, esas defensas van a variar dependiendo la clase de fianza de que se trate. Cuando la fianza es simple, es decir, que hay subsidiariedad plena, el fiador cuenta con el beneficio de exclusión y el de división. El beneficio de exclusión técnicamente es una defensa de carácter dilatorio que tiene por objeto que el fiador suspenda su cumplimiento, es decir, suspenda que se haga efectiva su responsabilidad hasta tanto el acreedor pruebe que producir el cumplimiento presupuesto para que el fiador tenga que responder, el acreedor se dirigió al patrimonio del deudor a fin de hacer efectivo su crédito, es decir,
patrimonio del deudor. Si no puede o no alcanza, por el saldo va a reclamar subsidiariamente la responsabilidad del fiador. Esto obviamente es la simple. En la solidaria tiene que acreditar que interpeló y puede ir directamente al patrimonio del fiador. El beneficio de división existe cuando la parte fiadora en el contrato de fianza es plurisubjetiva. O sea, hay cofiadores. Y los cofiadores, por regla, salvo pacto expreso en contrario, son obligados mancomunadamente. Es decir, cada uno por una cuota aparte. Si hay cofiadores y el acreedor reclama la deuda a uno de ellos, se puede oponer la división del crédito. No me da mala garganta. Se puede oponer la división del crédito. Las otras defensas de las que se vale el fiador son las que hayan nacido del propio contrato de fianza y también las emergentes de la relación garantizada, como puede ser el pago parcial, la transacción, la prescripción. Entre deudor y fiador, los efectos que el código regula se pueden dividir en dos tramos. Uno primero, que tiene que ver con las herramientas que tiene el fiador antes de responder. Estas herramientas tienen una finalidad preventiva. Y en esa finalidad preventiva, la idea es evitar que el deudor enajene los bienes de su patrimonio y el fiador no pueda hacer efectivo el reembolso para el caso de tener que responder. Entonces, en 1594, en sus incisos, describe determinado comportamiento del deudor que puede llevar a que él mismo dilapide o disponga de los bienes de su patrimonio. Frente a ese comportamiento, aun cuando el fiador no haya efectivamente pagado, puede solicitar la traba de cautela en el patrimonio del deudor para garantizar el reembolso vía acción subrogatoria, si tiene o para el caso que tenga que pagar. Luego, el otro tramo son las herramientas con las que cuenta el fiador luego que haya pagado. Y esa es la acción subrogatoria. Es decir, responde frente al acreedor, hace efectivo el pago
capital, intereses, gastos, dentro de los cuales entran las costas. Se coloca en el lugar del acreedor y se subroga para reembolsar lo pagado frente al patrimonio del deudor o frente a otras garantías del crédito. Extinción de la fianza. La fianza se extingue por vía de consecuencia o por vía principal. Por vía de consecuencia, estamos en la aplicación del principio de accesoriedad. Ello supone que se extingue la obligación principal por alguna de las causales de extinción de las obligaciones. Y la extinción de lo principal acarrea, por consecuencia, la extinción de lo accesorio, es decir, la fianza. Máxime si se tiene presente que en la fianza hay una cierta identidad entre el comportamiento del deudor principal y el fiador. Esto surge en 1574, párrafo segundo, en donde el fiador se obliga accesoriamente a lo que se obligó el deudor, salvo que esa obligación es una obligación de dar cosa cierta o compromete una ser intuitu persona, en cuyo caso el fiador no lo va a poder ejecutar idénticamente y va a responder en daños y perjuicios. Entonces, extinción por vía de consecuencia o extinción, y este es el caso típico de extinción de la fianza, extinción por vía principal, es decir, se extingue la fianza y queda vigente la obligación principal. Artículo 1596. Un supuesto es que el acreedor en cualquier tiempo sea negligente en conservar las garantías del crédito. Es decir, el crédito cuenta con otras garantías más allá de la fianza y el acreedor, confiándose intencionadamente en la fianza, no conserva las restantes garantías. Y el otro supuesto es la prórroga de la relación garantizada sin consentimiento del fiador. Prórroga de la relación garantizada sin el consentimiento del fiador. Hay una aplicación específica en el artículo 1225 en el contrato de locación de cosas para la fianza
otorgada para garantizar el contrato de locación, en donde recordarán ustedes que esa propia norma, que es de orden público, de protección y protege al fiador, nos dice que son nulas las cláusulas en las que el fiador anticipadamente se obliga a garantizar la prórroga o la continuación de la locación. Es decir que, conforme la norma general del 1596, si se prorroga el plazo de la obligación principal, debe el fiador consentirlo al tiempo de la prórroga. Si no lo consiente en ese momento, queda liberado, se extingue la fianza por vía principal. Espero poder dar mi decomiso el jueves. Si no entienden algo de esto, luego me lo preguntan. Y si no, el día de la consulta. Gracias por aguantarme así. Profe, muchas gracias por darnos la clase. Gracias, profe. Muchas gracias. Tiene sus cuestiones. Gracias. Como base y profundícenlo. ¿Está? Y el jueves, por favor, tráiganme coordinado lo que les pedí de la conferencia. Vemos fideicomiso y mañana el que va 8:15. Y los dejo. Chao. Chao, profe. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós, chicos. Chao, gracias.